Bueno, 5 minutos más termino. Inge, ya llegando a la autoevaluación de meses, ese ya es lo último. Ahora es la última. Bueno, creo que José le faltaba solamente usted, no sé si ya terminó. Sí, ¿no? Sí, ya terminé. Ya, perfecto. Bueno, entonces dejen nomás de compartir y voy a chequear yo. Bueno, ahorita están viendo el aula virtual, ¿no? Sí. ¿Está compartiendo algo, profe? Ah, estaba compartiendo, pero está un poco raro el son. Bueno, ahorita deben estar viendo el aula virtual nuevamente, ¿no? ¿Sí? No, No, ahí sí. ahorita sí. Ya. Bueno, vamos a ver. Bueno, voy a ver cómo ha estado la autoevaluación de todos, ¿no? Esta parte no sé cómo chequearle, eso sí. No sé si puedo ver, ¿cierto? Aquí. Mm, Estaba raro, profe, porque cuando yo regresaba se borraba todo lo que tenía hecho y tenía que otra vez. mm. Bueno, es solamente para que ustedes practiquen, ¿no? Sino que yo hubiese preferido ver las calificaciones. Todos sacaron 100, ¿o no? Sí, profe. Verán, a ver, verán, es que ese es el asunto. Si yo veo que todos sacan 100,
Entonces, digo, qué bestia, entendieron todo y ahorita sí les puedo pedir que expliquen. Y entonces de eso sí va calificado, ¿entienden? Que si me dice, si yo veo que no les fue bien por ahí, entonces digo, entonces hay que repasar, hay que revisar esta cuestión. No sé, José, creo que usted no, le falta alguna explicación, algún tema. No, o sea, yo me quedé, bueno, me quedé en lo de ordenar. Ese un poco me confundí sobre la parte de broadcast, que, bueno, ya cuando vi Igual. la revisión, o sea, decía que broadcast era como segundo paso luego de haberse generado el ISMP. Bueno, en ese creo que me equivoqué cuando comprobé las respuestas. De ahí en lo demás, bueno, en- creo que en esto de las direcciones IPv6, en ese la verdad fue como que un poco latina la respuesta, no tanto porque sabía que era 228, sino más o Es menos porque que estaba. lo que pasa es que ahí les dije investigar. Entonces ustedes pueden revisar en internet, es lo que les decía hace un rato. Sí, Ah, no le entendía muy bien esa parte. Ah, ya, ya. No, no, ya. pero bueno, creo que la adiviné. Ya, bueno, son 128 bits. A ver, a esto de ordenar. A ver, voy a chequear esta cuestión. No, está un poco lento. Bueno, cuando las máquinas recién se encienden, recuerden ustedes que no tienen ninguna información respecto, por ejemplo, a la tabla ARP. A ver, Laura, ¿qué es la tabla ARP? Laura. Sí, está en la tabla ARP. ¿Qué es? O sea, es un listado de direcciones MAC. Yo lo Pero algo escuché, más. por eso no le respondí. Pero es Eh, algo más, ¿no? No es la solamente máscara, direcciones MAC. es A la ver, máscara de subred, la dirección no, IP. no, 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 no. A ver, compártame su pantalla, por favor, y abra una ventana de comandos. Tal vez ahí le puede ver. A ver, no, no veo que esté compartiendo. Ahorita sí, ya. Muy bien, entonces, ¿cómo obtiene la tabla RP? ¿Cómo puedo ver la tabla RP de su equipo en este momento? A ver. ¿Qué comando es? Ay, No, no es por ahí. No, no es así. Esa no es la tabla RP, esa es la configuración IP del equipo. ARP, con minúsculas todo. Y ahí sí. ¿Qué es entonces la tabla RP? todas las direcciones de mi MAC. Direcciones MAC relacionadas a direcciones IP. A ver, cuando yo hago un ping de una máquina a otra, eso significa que se genera un paquete ICMP. Y dentro de ese paquete ICMP hay una dirección IP de origen y una dirección IP de destino. Así se genera el paquete ICMP. Así que se conoce cuál obviamente es la dirección IP de origen, que es la del equipo, y cuál es la dirección IP de destino. Pero si es que esa dirección IP de destino es una dirección que está fuera de nuestra red, entonces se necesita saber la dirección MAC
del default gateway. Y al principio, las tablas ARP están vacías. Entonces, como no se sabe la dirección MAC del default gateway que se necesita para salir a otras redes, lo que se hace es enviar una petición a ARP en broadcast. ¿Sí? ¿Se acuerda? Eso lo hice con Packet Tracer. ¿Ya? Y se envía en broadcast, pero en MAC, ¿no? O sea, la MAC, recuerden ustedes que es la FFFFF. Esas son direcciones de broadcast. ¿Sí? Direcciones MAC, ¿no? Porque también hay direcciones IP que son en broadcast. Pero lo que pasa es que como se genera un paquete en la capa 3 del modelo OSI, entonces este paquete tiene que bajar a la siguiente capa y ahí se añade la dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino. La dirección MAC de origen es la del propio equipo, pero la dirección MAC de destino, como no se sabe, entonces es una dirección en broadcast para pedir a todos, ¿no? Preguntar a todos, ¿quién tiene esta dirección IP? Y entonces aquel que tiene la dirección IP, que en este caso sería el default gateway, porque necesita comunicarse al default gateway para salir a otras redes, entonces el default gateway le contesta enviando su dirección MAC. ¿Sí? Y cuando ya tiene la dirección MAC del default gateway, a ver, déjenme hacer una cuestión aquí. A ver, voy a compartir yo mi pantalla, ¿no? Es que no sé, se hizo una actualización de Zoom y está un relajo esto. Ay, ha cambiado y se está, no sé, se me fue la señal un par de veces con ustedes y luego volvió, ¿no? Un relajo está esto. Bueno, vamos a ver EPN, asignaturas y enrutamiento y presentaciones. Debe estar aquí. Y dónde está direcciones IP versión 4. Y aquí, ya. Entonces, a ver si voy a compartir esta cuestión. Ya, entonces, comparto esto. Ahí deben estar viendo un Excel Learning Answering. ¿Sí? Ya bien, entonces, déjenme ver, ya listo, español, guardar, listo. Y ahora sí, visualización previa. Vamos a ver. Ya, aquí. Creo que estaba en la puerta de enlace por defecto, ¿no? No, no estaba ahí. ¿Dónde estaba? Ah, en autoevaluación del tema ahí, ¿no? Ya verán. Entonces, en el computador aparece esta información. La dirección IP versión 4 es la dirección IP del computador donde se está generando la información, se está originando los datos. Entonces, esta es la 122.168.1.147, que a propósito, ¿qué clase de dirección es esta, Joel? ¿Qué clase? Pero clase C. ¿Cómo? Clase C. Clase C. Es una clase C. Y ahí tienen la máscara por defecto. ¿Cuántos unos representa esta máscara, José? ¿Cuántos números? Son 8, los tres primeros. ¿Cuántos bits iguales a 1 representan esta máscara? Serían los 24 bits igual a 1. 24 bits, así es. ¿Sí? Y aquí tenemos la puerta de enlace predeterminada. ¿Ya? Creo que les mandé un deber al respecto y les dije si es que los 24 bits de la IP versión 4 son iguales a los 24 primeros bits de la puerta de enlace predeterminada.
¿Son iguales? Sí, porque definitivamente tienen que estar en la misma red para poder comunicarse. Siempre ustedes verán que la dirección IP versión 4 del equipo corresponde, o más bien está en la misma red que la puerta de enlace predeterminada. Ahora, ¿cómo saben eso? Justamente por los bits de la red, de la subred, la máscara, ¿sí? Porque aquí lo que dice es, verán, de esta dirección IP, que una porción es de host y una porción es de red. ¿Cuál es la porción de red, Laura? De la IPv4, los... Bueno, de esta IP, con esta máscara, porque eso hay que decir, ¿no? Los 24 primeros bits. A ver, ¿qué son los 24? ¿De host o de red? De red. De red. Así que los 8 últimos corresponden al Son host. de host. ¿Sí? Eso es importante determinar en esta dirección IP. Ahora mire, ¿cuál sería la red a la que pertenece el host, el que tiene la dirección 192.168.1.147? ¿Cuál es la red a la que pertenece Joel? Es la 192.168.1.0. 0, perfecto, muy bien. ¿Y cuál es la red a la que pertenece José, la puerta de enlace predeterminada? A la misma, la A 192.168.1.0. Muy bien, ya. Bueno, teniendo esas ideas claras, pues sigamos, ¿no? Este computador está conectado a la interfaz Ethernet de un ruteador cuya dirección es la 192.168.1.1, es decir, esta que es la puerta de enlace predeterminada. Como les había dicho, esta puerta de enlace predeterminada es justamente la dirección IP de la interfaz del ruteador a donde está conectada nuestra máquina, ¿sí? Porque esto debe ser de un ruteador para que nuestro computador salga a otras redes. ¿Sí? Entonces tiene que estar conectado al default gateway, pero ese default gateway es la interfaz de red que está conectada a mi máquina. ¿Ya? Bueno, ahora, pero aún no ha generado tráfico de datos. Esto es importante porque si no ha generado todavía tráfico de datos, significa que la tabla RP está vacía. ¿Sí? La tabla RP, recordemos nuevamente que es una tabla en la que se relaciona una dirección IP con una MAC. Eso es importante porque lo que pasa es que si es que yo estoy generando paquetes desde la capa 7 mismo y luego voy bajando, llego, por ejemplo, a la capa 3 y entonces tengo que a ese paquete de datos, ¿qué sería? Bueno, a los datos, ¿sí? A los datos, tengo que añadirle una información adicional en la capa 3. ¿Qué tipo de información añado entre las más importantes? A ver, Laura. Llega los datos que genera en la capa 7 y bajo hasta la capa 3 y en la capa 3 se aumentan unos datos. ¿Cuáles son esos datos importantes? Mm, José. La IP de origen, IP de destino. Y creo que Perfecto. también es la MAC No. no la, ya. Porque la dirección IP es de capa 3, la dirección MAC es de capa 2. Así que cuando siga bajando y llego a la capa 2, entonces ahí sí, a más de la información que ya tiene, ¿sí? De las capas superiores, a más de eso se añade una información adicional, que es la dirección MAC de origen y la de destino. ¿Sí? Entonces aquí en este caso, cuando dice qué eventos sucederán cuando el computador se ejecuta el comando ping 888, bueno, primero, que como es un ping, se va a generar un paquete ICMP. Y esto es a nivel de capa 3, porque el ICMP es un protocolo de capa 3. ¿Ya? Y como está en capa 3, se añade entonces la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. ¿Cuál es la dirección IP de origen que se añade a este paquete? Joel. Sería la 192.168.1.147. Perfecto. Esa es la IP de origen. ¿Cuál es la IP de destino, José?
O sea, como primera instancia, ¿no? Sería la de broadcast. No. Entonces sería ya la... ¿Por qué la de broadcast? Verá que se genera un paquete y ahí hay que poner una dirección IP de origen y una dirección IP de destino. Entonces la 8.8.8. Exacto. Esa es la de destino. ¿Sí? Justamente por eso, entonces el computador se da cuenta, el sistema operativo del computador se da cuenta que esa 888 no pertenece a la red en la que está el computador. ¿Cómo se da cuenta que no pertenece a la red en la que está el computador? Porque el computador pertenece a la red 192.168.1.0. ¿Y esta dirección 8888 qué es? Nunca los tres primeros octetos van a ser iguales a estos, porque los tres primeros octetos de esta dirección IP son justamente los de la dirección de red. Así que esta dirección 8888 no pertenece a la misma red o no está en la misma red que nuestro equipo. Por lo que tiene que conectarse o tiene que comunicarse al default gateway. ¿Sí? Ahora, estamos diciendo que en el paquete ya se ha integrado la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. La dirección IP de origen es la 147 y la de destino es la 8888. Baja una capa y en la capa 2 también tienen que almacenarse informaciones importantes. Y la información importante o la más importante que se añade aquí a nivel de capa 2, ¿cómo se llama la capa 2, Laura? En el modelo OSI. La capa 2 en el modelo, ¿sí? Uh-huh. A ver, era tráfico. ¿Cómo? Tráfico. Capa 2 del modelo, sí. Ah, no, pero no, me estoy confundiendo con otra. Es esa de que enlaza los datos. Creo que sí. Capa de enlace de datos. Y en esta capa de enlace de datos se pone una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. Pero lo que pasa es que ustedes deben tener claro que a nivel de capa 2, más bien estamos trabajando a nivel de la LAN. ¿Sí? Hay una diferencia entre la LAN y la WAN, porque la LAN es toda nuestra red dentro de nuestra casa, por ejemplo. ¿Ya? Difícilmente van a tener otra LAN. O sea, todos los equipos van a pertenecer a la misma red. Así que pertenecen a la misma LAN. ¿Sí? Cuando ustedes quieren salir de nuestra red, de la red de la casa, entonces ahí sí tienen que comunicarse con un ruteador. Y luego de ese ruteador se comunica con otros ruteadores más allá. Y entonces eso ya se constituye una red WAN, red de área extendida, Wide Area Network. ¿Sí? En cambio nosotros estamos en una LAN, Local Area Network. ¿Ya? Una red de área local. Y como eso sucede, entonces necesariamente, y como ya se sabe que 888 es una dirección IP que está fuera de nuestra red, tiene que comunicarse a el default gateway que está en nuestra LAN. Por eso es que cuando se baja a nivel de capa 2, entonces se debería poner la dirección MAC de origen, que sería ¿cuál? ¿Cuál sería la dirección MAC de origen? ¿La de quién? Del propio equipo. Del propio equipo. ¿Y cuál es la MAC de destino? A ver, ahí es una pregunta Broadcast. donde muchos caen. La del broadcast. ¿La de qué? La del broadcast. Dirección MAC de broadcast, ¿cómo es eso? O sea, no, ¿qué equipo tiene? A ver, estoy hablando de que en la capa 2 hay que añadirle, así como en la capa 3 se añadió una dirección IP de origen y una dirección IP de destino, cuando baja la capa 2, ahí se añade una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino. La dirección MAC de origen es la MAC del equipo. ¿Y cuál sería la MAC de destino?
La dirección IP de origen es la del equipo, la dirección IP de destino es la 888. La dirección MAC de origen es la del equipo, la dirección MAC de destino no es la dirección MAC del que tiene la 888. Porque como es una comunicación a nivel de LAN, entonces primero tiene que comunicarse al default gateway. Entonces la MAC de destino debe ser la del default gateway. ¿Sí? Pero como no se sabe cuál es la dirección MAC de destino, no puede ponerla dentro de la... ¿Cómo se llama el PDU de la capa 2, Joel? No recuerdo qué era PDU. Trama. ¿Qué van a hacer? En la trama. Trama es el PDU. ¿Sí? Ahora, como no se sabe cuál es la MAC de destino, entonces ahí es cuando se utiliza una MAC de broadcast. ¿Y cuál es una MAC de broadcast? Con todos los bits iguales a 1. ¿Cuántos bits tiene la MAC, José? No recuerdo cuántos bits tenía. A ver, compártame su pantalla. Abra una ventana de comandos y muéstreme la dirección MAC de su equipo. La dirección MAC de su tarjeta de red alambrada, ¿no? Porque la tarjeta de red inalámbrica también tiene dirección MAC, ¿ya? A ver, ¿cuál es entonces? Ya se subió mucho, se estaba ahí. Ahí dice adaptador de Ethernet, Ethernet. Ahí Sí. tiene su dirección IP. Ya, entonces sería esta, ¿no es cierto? Exacto, esa. ¿Cuántos bits tiene entonces? 4, 5, 6. 96. No. Verá que cada uno de esos números son números hexadecimales. Sí. ¿Cuántos bits tiene un número hexadecimal? ¿Cuántos bits tiene? Tiene O sea, un dígito hexadecimal. hexadecimal. ¿Cuántos bits? 3 bits. 4. 4. 4 bits, porque con 4 bits yo tengo el número 15. Sí. Con Entonces 3 aquí bits yo no tendría. puedo escribir el número 15. Ya. Así que Sería, tiene 4 bits. ¿Cuántos bits entonces en total? sería 8. 24. No. Laura, A ver, 4. churos. Verán No que sería está todo 64. dije. ¿Ah? No sería 64. No. No. Pero si le estoy diciendo, cada dígito tiene 4 bits. El 68, por ejemplo, que usted ya tiene ahí. Para escribir 48, creo. 68, exacto, son 48 bits. El 68 usa 8 bits. Porque el 6 usa 4, el 8 usa 4. ¿Sí? Así que el 68, 8 bits. Más el CF, 8 bits. Más el 80, 8 bits. Más etcétera, etcétera. Sería 8 por 4. 8 por 6, 48. 48 bits. Ahora, le pregunto, ¿cuántos bits en esta dirección MAC tienen que ser iguales a 1 para que sea la dirección MAC de broadcast? La de broadcast tiene que ser la FF. ¿Cuántos bits iguales a 1 tiene la dirección MAC de broadcast? Entonces 4.
4. Y no, ¿cómo es esto? 4 por 6, 48. 48 bits iguales a 1 debe tener una dirección MAC de broadcast. ¿Sí? Bueno. Sigo, ¿no? A ver, ¿dónde estábamos? Ay, es que esto... Ya. Bueno, entonces sigamos, ¿no? Ahora dice, lo primero, entonces, que tiene que hacerse aquí en esta comunicación, ya dado que no se tiene ninguna dirección MAC, no se tiene la dirección MAC del default gateway, que es lo que se necesita para comunicarse inicialmente con el default gateway, para que después del default gateway le envíe a otras redes. Entonces primero, el computador genera un paquete ICMP que no se lo puede enviar porque desconoce inicialmente la dirección MAC del default gateway. No conoce. Entonces, el computador lo que hace es enviar un paquete ARP en broadcast. ¿Sí? Preguntando quién tiene esta dirección IP, porque necesito su MAC. ¿Sí? Y obviamente le pregunta quién tiene la dirección IP, cuál es la dirección IP del default gateway. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la MAC de esa dirección IP que es la del default gateway? Entonces el default gateway le contesta, ¿no? El interfaz de Ethernet le contesta el interfaz de Ethernet porque el default gateway es el interfaz de Ethernet. ¿Sí? Este le contesta enviando su dirección MAC. Ahora sí conoce la dirección MAC del default gateway. Entonces, después de eso, ahí sí, posteriormente el computador envía 3 paquetes adicionales de petición de eco esperando 3. A ver, pero no. Eso no es, pensé que estaba en orden, pero no es eso. Porque lo que pasa es que cuando ya recibe la dirección MAC, el interfaz de, sí, hasta aquí, cuando ya recibe la dirección MAC, entonces dice, una vez conocida la dirección MAC, se completa el paquete ICMP. Esto debería estar acá. ¿Sí? Una vez conocida la dirección MAC, se completa el paquete ICMP y se lo envía a la interfaz Ethernet del ruteador. ¿Ya? Posteriormente, a ver, cuando llega la respuesta, el paquete del ruteador conoce la ruta, envía el paquete. Ya. Ya, sí. Entonces, este es primero. A ver. ¿Dónde estábamos? Cuando llega la respuesta, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. Una vez conocida la dirección MAC, se completa el paquete ICMP y se lo envía a la interfaz Ethernet del ruteador. Si el ruteador conoce la ruta A888, entonces envía el paquete a la interfaz correspondiente. Luego, cuando llega la respuesta 888, el paquete ICMP de respuesta de eco es enviado al computador. Posteriormente, el computador envía 3 paquetes adicionales de petición de eco esperando recibir las 3 respuestas de eco desde el 888. Ese es el orden. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí implica conocer bastantes cosas. ¿Sí? Pero justo por eso, pues ustedes siempre no deben quedarse con ninguna duda. Y si es que ustedes pueden repasar esta cuestión cada vez que quieran, pero claro, esto ya debe quedarles a ustedes en su, no sé, pues en su subconsciente, de tal manera que ya sepan qué es lo que sucede, ¿no? Así que si yo les hago otra pregunta, pues por ahí, pues sepan responder, si es una pregunta relacionada, ¿no? Pero todos estos, mira, aquí se ha empleado un montón de conceptos, ¿no? Un montón de conceptos, ¿sí? Bueno, y ese es el orden, entonces, ¿no? Vamos a hacer un repaso de lo que sucedió. El computador genera un paquete ICMP que no se puede enviar porque desconoce inicialmente la dirección MAC del default gateway. Necesita conocer la dirección del default gateway para salir a otras redes. ¿Por qué dice salir a otras redes? ¿Por qué requiere salir a otras redes? Porque definitivamente la red de destino, ¿sí?, no es la red del computador. Necesita salir a otras redes. Por lo tanto, necesita comunicarse primero con el default gateway, pero para eso necesita la dirección MAC del default gateway. Y como no la tiene, como recién se prendió el equipo, entonces el computador envía un paquete ARP en broadcast, ¿sí? Diciéndole el que tiene la IP del default gateway, por favor, contésteme que no sé su dirección MAC.
Y entonces el interfaz de Ethernet, que es el default gateway, le contesta enviando su dirección MAC. Ahora, como tiene la dirección MAC, entonces se completa el paquete ICMP, porque el paquete ICMP inicialmente solamente tiene dirección IP de origen, dirección IP de destino. Dirección MAC de origen, pero no tenía la dirección MAC de destino, que en este caso era la del default gateway, porque inicialmente tiene que comunicarse en la LAN para después salir a otras redes. ¿Sí? Y luego, si el ruteador ya cuando ya le envía, ¿no?, el paquete, cuando ya se completa el paquete, entonces ya le envía al default gateway. El default gateway dice, a ver, analiza, ¿no? Dice, ah, esta es la dirección destino, 888. Pero esa la tengo en la dirección en mi tabla, porque también debe tener una tabla de enrutamiento el ruteador, que ya veremos después. Debe tener una tabla de enrutamiento, decir, a ver, esta es la dirección destino, tengo eso aquí en mi tabla. Sí, chévere, entonces le envío. Y luego cuando llegue ya al destino, ¿sí? Entonces, cuando llega la respuesta de 888, a ver, si el ruteador conoce la ruta, entonces envía la interfaz correspondiente, porque el ruteador tiene varios interfaces, y entonces a través de uno de ellos, pues dice, ah, por aquí puede llegar al destino, chévere. Entonces le envía. Cuando llega la respuesta 888, el paquete ICMP de respuesta de eco es enviado al computador. ¿Sí? Posteriormente, ya cuando el computador inicialmente ya envió por fin su paquete de petición de eco y hay una respuesta de eco, entonces ahí envía los siguientes, ¿no? Ya puede enviar los siguientes. Y si es que hay mucho tiempo, o sea, no se ha demorado demasiado en hacer esta contestación. O sea, el primer paquete ICMP es posible que se pierda, ¿no? Porque ya pasa mucho tiempo y entonces dentro de ese tiempo no hay la respuesta de eco. Eso es lo que generalmente sucede, ¿sí? Y luego de eso, ya cuando se sabe toda la información, se sabe directamente cómo conectarse, pues ahí sí se envían los demás paquetes de petición de eco y se responde, hay una respuesta de eco desde el destino que sería la 8888. ¿Y este 888 qué es el 888? ¿La dirección IP de quién es? A ver, Joel, porque igual usted ya revisó. Sí, creo que era de un servidor DNS. Es del DNS de Google, ¿sí? Y ese es el que mucha gente utiliza porque es algo seguro. Entonces, en nuestras máquinas, generalmente lo que se hace es tener un DNS que es del proveedor de servicios. Pero de pronto se puede tener también un alternativo y justamente al alternativo se pone 888. ¿Alguna vez NetLife tuvo algún problema respecto del DNS? No funcionaba su DNS. Y entonces todos dicen, chuta, ¿y ahora qué hago? La solución era fácil. No poner el DNS de NetLife, sino poner el DNS de Google. Y con eso se resolvió el problema. Los que sabíamos. Los que no sabían, estuvieron con ese problema varias horas. Bueno, a ver. ¿Qué más por aquí? Esto de la morfología de una dirección IP versión 4, les digo, también es importante y yo creo que debe estar ahorita claro, de acuerdo a lo que pregunté, contestaron bien, así que voy a pasarlo por acá. La máscara de subred. Estos videos son importantes porque yo he seleccionado, ¿no?, algunos. Bueno, este es algo que yo hice hace tiempos también, así que este es un ejemplo, nada más. ¿Sí? Y bueno, este video me pareció interesante, así que por eso le puse. Autoevaluación del tema, veamos. Máscaras de subred. Ah, este es un video, ¿no? También que le puse por ahí. Y bueno, voy a ver cómo le hago. O sea, es que esta herramienta que estoy manejando ahorita, la estoy conociendo todavía, pero me pareció súper interesante, por eso les puse. Pero no se ve las notas reflejadas, entonces eso es algo que no me gusta, pero bueno, de pronto haciendo otra cuestión puedo ver las notas, yo creo que sí. Pero bueno, y eso tengo que verlo, ¿ya? En la evaluación de esto, vamos a ver
No sé. Vamos a ver aquí. ¿De cuántos bits está conformada una división IP versión 6? Investigar. 128 bits. ¿Sí? Entonces, comprobar, correcto. Ya. Vamos a la segunda. La dirección clase D es aquella en la que el primer octeto es un número entre. Bueno, entonces aquí vale la pena, déjenme ver, porque por aquí hice un Excel. Un Excel. Creo que aquí, ya. Sí, entonces. A ver. No sé, creo que van a estar viendo. Ya, yo creo que ahí sí ven. Sí. Bueno, ven una Solo hoja de se está Excel. compartiendo. Solo se está compartiendo el navegador. Y, a ver, verán. Aquí tengo una tabla de Excel en la que relaciona un número escrito en binario, ¿sí? Y su valor en hexadecimal. En decimal, perdón. En decimal. ¿Sí? Pero para ello, ustedes lo que tienen que hacer es... Sí, bueno, estaba viendo cómo lo hice, pero bueno, yo creo que aquí mejor. Voy a poner una Disculpen, posición del bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Son 8 bits con los que nosotros nos manejamos aquí, ¿ya? Voy a disculpen. escribir entonces aquí la posición, Inge, ¿ya? Ahora voy a escribir aquí el número, ¿no? El número Sí, se escucha. en binario, sí. ¿ya? Sí se ve, ¿no? No, pero no está Número en compartido. binario. Y por acá voy a escribir los pesos, ¿ya? Y escribamos primero los pesos, ¿sí? Verán. Cuando yo quiero hacer la transformación de un número en una base cualquiera a un número en decimal, entonces yo tengo que ver los pesos de cada posición, ¿sí? En este caso, a ver, miren, ¿cómo calculo el peso de este bit de acá? Es simplemente, eso le voy a poner igual a 2 elevado Perfecto. Ingeniero. a esta posición. A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es 2, a ver, que esto es igual a ¿Qué es? 2 elevado a esta posición, a la 0. ¿Qué pasó? no está compartiendo. A ver, sí, ya estoy viendo que no estoy compartiendo. ¿Ahí están viendo? Ya. A ver, entonces. El peso correspondiente a esta posición es 2 elevado a esta posición. El peso correspondiente a esta posición es 1, ¿ya? Porque es igual a 2 a la 0. ¿Sí? 2 a la 0. El peso correspondiente a esta posición es 2 a la 1. El peso correspondiente a esta posición es 2 a la 2. Y así sucesivamente. Entonces, los pesos correspondientes a cada una de estas posiciones es eso. ¿Ya? Y por acá voy a poner el equivalente en base 10. El equivalente en base 10 no es nada más que sumar, si voy a poner la suma, de ¿qué sería? Sería, sí, no, voy a hacer antes algo porque necesito hacer algo al respecto. Voy a poner aquí, a ver, es que aquí ya depende del número binario. A ver.
Entonces sería así, sino que ¿cómo le llamo a esta cosa? Porque aquí es facilito, simplemente lo que hay que hacer en cada uno de estos casilleros es una multiplicación del peso por el valor el dígito del número binario correspondiente, ¿sí? Aquí recuerden que voy a escribir el número binario, ¿no? Entonces aquí el valor ya de cada uno de esos números estaría por acá, ¿ya? Y el equivalente en base 10 no sería más que la suma de todos estos valores de acá. Exacto, ¿ya? Bueno, no sé cómo ponerle este de título, pero, por ejemplo, voy a escribir ahora sí el número en binario, ¿no? Que sería, voy a ponerlo aquí con amarillo, ¿ya? Escribo el número 1 por acá, ¿sí? Y ese es el número 128, ¿sí? Escribo el número 1 por acá, o sea, y se supone que los demás son ceros, ¿no? Los demás son ceros. Voy a poner ceros, ¿no? Para que se den cuenta, ¿ya? Así que el número 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, equivale al número 128, en decimal. Si yo pongo el número 1, 1 y los demás ceros, este número es el 192. Si pongo un 1 más por acá, el número es 224. ¿Sí? Entonces, ahorita le estoy enseñando un método que se utiliza comúnmente para transformar números binarios a decimales. ¿Sí? Entonces, es importante aquí saber la posición del primer bit, el menos significativo, que es el MSB. Está por acá. No, a ver. ¿Qué dice? Control Z, aquí. Del LSB, porque es el menos significativo, significante bit. Y acá es el MSB, el more significativo, no me acuerdo, pero es bit más significativo, el de acá. Acá está el menos significativo, acá está el más significativo. Así que desde el menos significativo, este es la posición 0, la 1, la 2, y el más significativo tiene la posición 7. Y cada una de estas posiciones tienen pesos. Y el peso, cada peso es igual a 2 elevado a la posición. Por eso es que aquí 2 elevado a la 0 es 1. Acá 2 elevado a la 1 es 2. 2 elevado a la 2, 4. 2 elevado a la 3, 8. 2 a la cuarta, 16. 2 a la quinta, 32. 2 a la sexta, 64. Y 2 a la 7, 128. ¿Ya? Y necesito eso porque ya para calcular en decimal, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? Cada uno de estos dígitos binarios por su peso correspondiente. Por eso es que si el dígito es 0, multiplicado por este peso que es 1, el resultado es 0. Este dígito que es 0 multiplicado por 2 es 0. Dígito 0 por 4, 0. 0, etcétera, etcétera. 1 por 32, 32. 1 por 64, 64. Y 1 por 128, 128. Y luego sumo todo esto y el resultado es el número en decimal. Ahora, lo importante de esto es que, miren, yo tengo todos estos ceros. Obviamente aquí el equivalente en decimal, es 0. ¿Ya? Entonces voy a escribir los rangos, ¿no? Aquí, rangos, a ver, le pongo acá rangos, por aquí, y la clase. Sí, así voy a poner. Clase, ¿ya? Entonces voy a ver la clase A, la clase B, la C, a ver, la C, la D y la E. Esto de clases solamente se maneja en IP versión 4, ¿sí? IP versión 4. Así que el primer número es cuando tengo todos ceros, ¿sí? A ver, aquí voy a poner rangos de tal, voy a moverle esto un poco más acá, ¿sí? Porque el rango, miren, el primer número es desde aquí, desde el 0 hasta, voy a ponerle esto así para que se vea mejor, ¿sí? El segundo, o sea, aquí voy a poner los inicios de los rangos. Es facilito recordar los inicios de los rangos.
Justamente porque cuando yo empiezo en 0, pues esa es donde empieza la clase A. Pero si voy empezando a poner unos por aquí, el 1 pongo acá, entonces ya tengo el siguiente inicio del otro rango, de la otra clase, 128, ¿sí? 128, y luego cuando añado un 1 más por acá, entonces ya tengo el 192, así que es el 192. Luego, cuando tengo uno más por acá, ya sería 224, ¿no es cierto? 224. Y si tengo uno más por acá, ya sería 240. Perdón, uno más por acá sería 240. ¿Ya? Mire, así. Tengo los inicios de los rangos. ¿Ya? Así que, para ver los finales de los rangos, es facilísimo. Simplemente resto, ¿no es cierto? 128 menos 1 será 127. Entonces ahí sí ya tengo el rango de 0 a 127, clase A, y luego 128, ¿hasta cuánto sería, Laura? 191. ¿Sí me escuchó, profe? No, no 190. le escucho. 191. Hijo, no sé si es problema de mi... ¿Sí le escuchan ustedes? Sí, Pucha, si yo soy el que no escucha. Ay, es que este es un lío, ¿ah? Que déjenme ver qué es lo que pasa. A ver qué pasó con esto. Estaba yo escuchando bien y ahora... A ver si es que selecciona. A ver, otra vez, Laura. 191. Chuta, no escucho. Le escribo el chat. Ay, altavoz HDMI, no. Altavoz y ahora sí supuestamente tengo que escuchar. 191, ¿no? A ver, entonces es lo que me dice. A ver, ¿dónde está mi Excel? Sí están viendo el Excel todavía, ¿no? Sí, ya, chévere. Entonces sería 191, ¿no? El otro, de 192A, Joel. 223. 223. El otro, José. a 239. 229. Y el otro, Laura, ¿cuál sería el último? 255. Exacto, porque es el número máximo que se puede tener, ¿sí? Bien, entonces con eso ya se sabe a qué clase pertenece, ¿no? O sea, solamente viendo el primer octeto, de una dirección IP, yo ya sé a qué clase pertenece, ¿sí? Pero esto, recuerden ustedes, solamente para IP versión 4, no solo IP versión 4, porque ya hemos visto que hay versión 3, ¿sí? Ya hemos visto que hay versión 3, pero, versión 3, ¿qué digo? Versión 6, y esa versión 6 tiene 128 bits, ¿sí? Esto es solamente para IP versión 4. Entonces ahí tienen, ¿no? Aquí también tengo los rangos y todo eso, pero bueno, mejor aquí, ¿ya? Solo para IP versión 4 hay clases, ¿sí? Solo para IP versión 4 hay clases, ¿ya? ¿Qué más? Veamos, voy a volver acá. Aquí, ¿no? Ya. Entonces, la dirección clase D es aquella en la que el primer octeto es un número entre, bueno, la B es que es la B desde la 192 a la 224, y ¿cómo dice? Esa, ¿no? 224 a 239. Sería esta, ¿no es cierto? Esa es el rango, ¿no? De la clase D, ¿sí? Porque el otro viene, la E es desde la 240, así que esta es la respuesta. ¿Sí? Correcto. ¿Ya? Vamos a ver en qué segundo 302. Entonces, bueno, esta ya no. Veamos esta. Seleccione las respuestas correctas respecto a los bytes que indican por defecto la porción de IP versión 4. IP versión 4, ¿sí? La porción de red por defecto, ¿sí?
En una clase A es el primer byte. Así que esto nada. En una clase C son los 3 primeros bytes. Así que esto nada. Y en la clase B los 2 primeros bytes. Así. Listo. Vamos a ver el siguiente. Esto está en la 558, así que la 701. ¿Qué significa que la... ¿Si alguien dijo algo? Sí, yo, profe, no sé si solo soy yo, pero no se visualiza lo que usted está escribiendo. Creo que me está compartiendo. ¿Ahí se está viendo? Sí. ¿Qué significa que la dirección IP tenga al final /25? Ya saben que esto significaría 24 bits iguales a 1, el 255, 255, 255. Así que me falta un bit más porque es /25. Y en el último octeto entonces tengo 1 y 7 ceros. ¿Qué número es eso? Pues eso ya lo vimos, ¿no? Acá facilito, ¿sí? Lo vimos facilito. Sería 1. Todos estos serían 000 y es el número 128. ¿Sí? Así que aquí sería esta la máscara que corresponde a este /25. Y dice que hay un error. No, no hay un error. Lo que pasa es que /24 para esta dirección IP, ¿qué clase de dirección es esta, Joel? La que vemos aquí. Clase C. Clase C. Para la clase C, por defecto, se tienen 3 octetos, los 3 primeros octetos que son de red. Pero fíjense que aquí hay un /25. ¿Sí? Entonces, ahí ya no hablamos de una máscara de red por defecto, porque la máscara de red por defecto es de /24. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que está mal. ¿Sí? Nosotros vemos luego que hay subredes, ¿no? Manejo de subredes. ¿Ya? Entonces, por eso sí se puede tener un /25 sin ningún problema. Así que no hay un error. Es una forma de escribir la máscara en la que se indica la cantidad de bits iguales a 1 que tiene la máscara. Sí, es otra forma de escribir la máscara, ¿no? Con esto es /25, indica los unos. Indica que los bits del host son 7. ¿Está bien? También, pues, ¿no? Porque todos estos son bits de la parte de red. Así que lo que me falta, que serían estos 25, lo que me falta para 32 son 7. Eso indica los bits del host. Indica la dirección IP versión 4 pertenece a la clase C. El /25 no me indica eso. Indica que la porción de red tiene una longitud de 24 bits. No, nada más. ¿Sí? Ya, bueno. Vamos a quedar ahí, muchachos, pero la próxima, o sea, yo después de esto voy a ponerles un deber en una consulta y yo quiero que haya una exposición de esto. ¿Sí? Así que es casi como una prueba. Verán que, no sé, ya voy a idearme cómo debo hacer, pero ustedes tienen que repasar todito esto. ¿Sí? Y la próxima clase ya veremos VLSM. ¿Ya? Pero esto debe estar clarísimo. ¿Sí? Debe estar clarísimo. Y yo les he dado todos los materiales para que eso suceda. Si no, ya saben, supongo que deben tener ya todos Packet Tracer a estas alturas y pues, ahí se puede entonces experimentar un poco. ¿Ya? Pero les voy a mandar exposiciones, ¿no? Así que en la próxima deberían exponer cada uno. Ya les voy a indicar todos los parámetros de esa exposición. Bueno, quedamos ahí entonces. Nos vemos la próxima semana. Inge, una preguntita así rápida. Bueno, lo que vimos es un neteo FSLM. Bueno, VLSM. no de longitud fija. Lo que vimos en el laboratorio el día viernes. Bueno, yo consulté que había un método donde no se incluía la porción de red y la porción de broadcast, pero en el laboratorio hicimos, el Inge consideró sea una red para broadcast y una red y una subred para red. O sea, igual siempre se maneja bajo eso, porque digo, yo en una parte encontré que no, que bueno, no. Bueno, realmente no entiendo bien de qué se trata. No sé si usted tiene el ejercicio que hicieron. Y A esas, ver, déjame, ya eso o sea, me es que, manda bueno, me manda ahorita si es que puedes, que tiene ahí. Si no, tiene la mano. Entonces a ver, por no, sí, WhatsApp. a ver, espérenme, ya le veo antes de que,
Ah, no, que ya ha sido las 11 y no sé si tengan los otros compañeros. Exacto, ese es el problema. Ajá. Me manda por WhatsApp y entonces yo... ¿Cuál es su veo- WhatsApp, Inge? En el aula virtual está en el Ah, sílabo, ahí ya, está mi ya. número de teléfono, sí. Ah, ya, listo, listo, Inge. Ya le consulto entonces eso más tardecito. Gracias. Hecho. Bueno, nos vemos muchachos, pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.